Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, permee en sus vidas y en sus familias, y les sostenga, les guarde para que estén en paz en todos los sentidos. Bueno, estamos en Perec 5, Pasuk 21 de Matai. Dice así: oísteis que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Por lo que ha sido explicado que cualquiera que cometa asesinato automáticamente será traído ante un tribunal de juicio. Pero os digo que esto significa algo más profundo aún, que cualquiera que se llene de ira contra su hermano deberá ser traído a un tribunal de justicia, y cualquiera que lleno de ira avergüence a su hermano públicamente, diciéndole eres un imbécil que no sirve para nada, deberá ser traído a juicio ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga a su hermano estúpido, desgraciado, automáticamente se hace culpable y merecedor de ser echado al basurero de fuego. Por tanto, si al momento de estar frente al altar del templo, entregando una ofrenda que expresa tu sed por el Eterno, te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, lo primero que debes hacer es dejar tu ofrenda delante del altar y salir corriendo de ese lugar santo e ir a tu hermano y reconciliarte con él, y entonces ve de nuevo al templo y presenta tu ofrenda. Si con un corazón alguien te pone una demanda, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Una de las cosas importantísimas que hay y que nos enseña nuestro Santo Maestro de una manera extraordinaria es precisamente la condición en el acercamiento al Eterno. A el Eterno, como sabemos y hemos aprendido incluso cuando viene Yom Kippur, que los pecados contra el prójimo, el Eterno no los perdona, mas sin embargo los pecados que son contra Él, sí. Y esto nos ilustra la importancia que tiene precisamente el hecho de que nosotros tengamos una relación adecuada con nuestro prójimo. Esto es lo que ilustra precisamente esta enseñanza de nuestro Santo Maestro, de el sentido importante que debe de tener y tiene el hecho de vivir en paz con los que están en nuestro entorno. Ciertamente aquí se habla, incluso nuestro Santo Maestro habla de una ofensa directa y grave hacia la vida del prójimo, de una manera que las palabras humillan y rebajan y dan al traste con el concepto positivo de una persona, y ciertamente lo hace sentir que no vale nada, que no es nada y que es una humillación. Es de lo que nos está hablando. Nos está hablando de que en un momento dado esta actitud es una actitud que nace de la soberbia, del orgullo, una actitud que nace hacia el prójimo, que no es aceptada incluso por el Eterno. ¿Y por qué sabemos que no es aceptada por el Eterno? Porque nos enseña que si tú estás a punto de dar una ofrenda en el templo, en este caso en el templo que existía en ese momento, ahora en una Bet Knesset o en una sinagoga, tú estás a punto de dar una ofrenda al Eterno, una sedaca, una terumá o tu maser incluso, tú no puedes hacerlo a menos de que tú te reconcilies con aquel que has humillado y que has puesto en una condición no adecuada. Por eso las relaciones entre nosotros son tan importantes, y tocamos el punto de las relaciones interpersonales con la esposa, con el esposo, que son básicos en la familia, porque los hijos van tomando el ejemplo y van mirando cómo se comporta el padre, cómo se comporta la madre, y a veces en la pareja hay uno que sobresale, hay uno que aparentemente no sobresale, pero es el que tiene control y el dominio dentro de la casa, dentro de la familia. Que a veces hay muchos que gritan mucho, pero al final se hace lo que dice la mujer,
todo lo contrario, la mujer grita mucho, pero al final el que decide es el varón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que dentro de esas condiciones que se dan constantemente, muchas veces hay ofensas, muchas veces hay humillaciones, y esto tiene que buscarse, resarcirse, porque ciertamente no podemos presentar una ofrenda al Eterno porque no es aceptada delante de Hashem, dado que para él le importa mucho más que la ofrenda que tú le puedas dar, le importa mucho más la paz que puedes tener y la relación adecuada que podamos tener, especialmente con nuestro cónyuge, a los que somos casados. Es decir, hablar de todos los demás, casados o no casados, casadas o no casadas, tienen una gran responsabilidad de vivir adecuadamente y vivir en paz con sus padres, con el de junto, con el de enfrente, con el de al lado, su compañero, su amigo, compañero de trabajo. Todo aquello es importante. En alguna ocasión alguien me decía, yo tengo un negocio y tengo problemas graves con un vecino. Yo tengo problemas graves con un vecino porque antes nos llevábamos muy bien, pero parece ser que este vecino, al ver que me va bien y él no le va tan bien, ha surgido en su corazón la ayin hará, la envidia, y esto causa graves problemas en nuestras relaciones, a tal grado que ahora hay humillación de parte de ella. Y esto es el otro lado de la moneda. Cuando la gente te humilla, cuando la gente te agrede, cuando la gente te ve mal, cuando la gente no te ve bien. Y muchas veces nos encontramos con vecinos que no nos quieren porque nos ven raros, de que cómo, que hace, que no hace, por qué hace, por qué esto, que aquello. Y ciertamente un Benei Elohim nunca va a pasar desapercibido en ningún lado. Sus vecinos lo identifican como una persona diferente a ellos. Sus vecinos, sus familiares, sus compañeros o compañeros de trabajo, o donde quiera que se vaya, siempre le van a mirar y ver como alguien diferente. Y precisamente esas diferencias a veces hacen que la gente nos quiera humillar o nos humille. Y consecuentemente estas situaciones se deben de ir alineando. Comentábamos precisamente del hecho de que esta persona tenía problemas con su vecino, y se concluyó con el hecho de que ella tuviera a bien poder acercarse a esta persona de tal manera que hubiese paz y viera y se resarciera esta situación en su vida. Yo creo sinceramente que todo ha salido mejor de lo que estaba, y hoy, por la gracia del Eterno, debemos entender que el Eterno, quien es bendito, nos pone en los caminos a donde a veces nos encontramos con adversidad, con gente que no nos quiere. Sin embargo, aun cuando no nos quieren, no debemos obrar mal. Y es el punto al final del día de que la enseñanza de nuestro Santo Maestro, precisamente de cuando uno actúa mal, y cuando en ese sentido el Eterno, quien es bendito, no pasa por alto nuestro pecado en contra del prójimo. Por lo tanto, mis amados, cada uno de nosotros tenemos que mirar y ver que no tengamos gente que hayamos humillado, que hayamos rebajado, que le hayamos hecho sentir mal. Tenemos la responsabilidad de ir mirando nuestra vida y a veces ir pidiendo perdón, aun cuando esto no sea parte constante de nuestra vida. Lo que hace el Eterno con todo esto es que nuestra vida va transformándose, y estas virtudes tan extraordinarias como la misericordia y la bondad van aflorando en tu vida. De otra manera jamás aflorarán, y consecuentemente, ¿cómo nosotros podremos acercarnos al Eterno cuando nos ha instruido, nos ha enseñado precisamente que el de enfrente es importante? Si mientras nosotros no le agredamos y él tenga actitudes negativas, debemos perdonarle y no guardar ningún resentimiento. Pero si nosotros hemos hecho algo en contra del de enfrente, nosotros tenemos la responsabilidad de resarcir ese daño
porque eso es importante delante del Eterno. Bien, mis amados, todas estas cosas vienen para que nos pulan, para que transformen nuestra manera de vivir y de andar. Y precisamente nuestro Santo Maestro se tomaba la libertad de hablar y de enseñar a sus discípulos acerca de estos temas. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque era un tema, era el pan de cada día, situaciones que se daban entre la gente y que en un momento dado se humillaba. Y dice nuestro Santo Maestro, esto no es correcto, sino debe haber un perdón. Y antes de que deposites tu ofrenda, ve y reconcíliate, ve y pon las cosas en orden, porque ciertamente esto es lo que le place al Eterno más que la ofrenda. Entonces, y eso no quiere decir que no des tu ofrenda, eso quiere decir que la prioridad de nuestra vida es estar bien con el prójimo antes de siquiera venir y darle al Eterno ese reconocimiento. Por lo tanto, fíjate qué interesante, al Eterno le importa más el reconocimiento que nosotros podamos tener hacia nuestro prójimo, que nuestro prójimo esté bien con nosotros bien con ellos, que el Eterno, que al Eterno le honremos. Pues en otras palabras, Él quiere que nosotros estemos bien con nuestro prójimo y que esa honra que pretendemos darle va a ser valorada y elevada cuando nosotros estamos bien con aquella persona que hemos humillado. Que el Eterno te dé un magnífico día y que nos haga pensar y reflexionar en la manera en que hemos vivimos con nuestro cónyuge, con nuestro amigo, con nuestro vecino, etcétera, etcétera, a fin de poder hacer rectificaciones. Que el Eterno te dé shalom. Shalom, shalom.